Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Amén. ¿En victoria? ¿Sí? ¿Están vivos o no? ¿Cuántos están vivos? Amén. Cuando alguien te pregunte cómo estás, nunca le cuentes todos tus problemas y te pongas a llorar. Cuando alguien te pregunte cómo estás, dile: estoy vivo. Amén. Estoy activo, dile. Amén. Estoy preparado. Y además soy peligroso. Amén. ¿Cómo le vas a decir? Estoy vivo, activo, preparado y peligroso. Así tienes que ser. La Biblia dice que el reino de los cielos solo lo arrebatan los valientes, la gente que está activa, no la gente pasiva. Amén. Amén. ¿Listos? ¿Sí? Pónganse la cintura de seguridad. Vamos a empezar en este día. Dios no es hombre, hermanos. Ese es el título de este mensaje. Dios no es hombre. Amén. Mírale al que está a tu lado y dile: Dios no es hombre. Mírale al que está a tu lado y dile: Dios no es hombre. Si hay algo que tú tienes que aprender en la vida, no es filosofía, no es matemática. Si hay algo que es primordial para tu vida, es que tú entiendas y aprendas que Dios no es hombre. Porque esto puede cambiar tu vida. Si tú entiendes quién es Dios, tu vida va a ser transformada. Amén. Muy bien. La Biblia dice que Dios no es hombre, pero la mayor parte de los hombres en el mundo lo han reducido a un hombre. La Escritura dice que Dios hizo al hombre a imagen de Dios. Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Amén. Pero la mayor parte de nosotros hemos reducido a Dios a nuestra imagen. Han cambiado las cosas. Y hay una grande diferencia entre Dios y el hombre. No es lo mismo decir que Dios hizo al hombre que decir el hombre hizo a Dios. Es una cosa totalmente diferente. Dile que está a tu lado nuevamente, dile: Dios no es hombre. Entiéndanlo. Si hay algo que usted tiene que escribir, escríbalo al inicio de su Biblia y ponga allí: Dios no es hombre. Vaya a su casa y ponga al frente del lugar donde usted duerme y apenas abre sus ojos, vea: Dios no es hombre, porque Dios no es hombre. El hecho que Dios no sea hombre le hace a Dios ilimitado. Dios no tiene límites. Si nosotros reducimos a Dios como el hombre, lo hacemos limitado. Y si le hacemos limitado, entonces también nosotros somos limitados. Pero Dios no es hombre. La Biblia dice que Dios es Dios. Él dijo de sí mismo: yo soy el que soy. Y las características que tiene Dios es de ser un Dios omnipotente. Diga: omnipotente. ¿Qué es eso? Que tiene todo poder. Eso es dinamita, eso es poder. La traducción es dinamita. ¿Sabe lo que es dinamita, verdad? ¡Bum! Eso es Dios. Potente. Poder. En inglés es power, ¿no? Poder. Diga: poder. Y dile al que está a tu lado, recuérdale: Dios no es hombre. Dile: Dios es poderoso. ¿Cuántos lo creen? Dios es poderoso, hermanos. Es por eso que estamos aquí. Su poder grandioso hizo que nosotros fuésemos una realidad en la tierra. ¡Qué bueno es Dios! La Escritura dice que Dios creó al hombre y que no nosotros a Dios. ¿Cuántos saben que Dios cumple sus promesas? Mi esposa dijo en la mañana que Dios cumplirá sus promesas. Dile que está a tu lado: Dios cumple sus promesas. ¿Y sabes por qué? Dile, mírale, ¿sabes por qué? Porque no es hombre. Porque los hombres son mentirosos. ¿Sí o no? Más de una vez me han dicho: pastor, no lo vuelvo a hacer, y lo han vuelto a hacer.
Pone su mano así, lo prometo, lo prometo. Y yo le pongo unos ojos, porque para ver si por lo menos por los ojos va a cambiar. Y con mis mismos ojos los veo hacer lo mismo que dijeron que no iban a hacer. Pero Dios no es hombre. Dios no cambia. Dios cumple lo que promete. El pueblo de Israel estuvo siempre en rebeldía. Dios los llamó duros de servir, rebeldes, desobedientes. Pero dijo Dios: por mi promesa no habéis sido consumidos. Porque si fuese que Dios cambia, fuese un problema. ¿Alguna vez se levantó usted de mal humor? Buenos días. ¿Qué tienen de buenos? Se va al espejo y le dice: ¿qué me miras? Se habla usted mismo. ¿Se levantó así alguna vez? Así como que hubiese tomado, en vez de jugo de naranja, jugo de limón. Que tomó vinagre. Con una cara de náusea. ¿Se levantó o no? ¿Usted se imagina que un día Dios se levante así de mal humor? Y, ¡ay! ¿Quién es el que se portó mal hoy? A ver. Lo aplastamos. ¿Usted se imagina ese Dios? Pero mira el que está a tu lado nuevamente y dile: Dios no es hombre. Eso hace que Dios no cambie. Eso hace que Dios cumpla sus promesas. Y como Dios no es hombre, la Biblia dice que es omnipotente, es todo poder. Dile que está a tu lado: es todo poder. Es poderoso. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuánto lo creen? Dile que está a tu lado: nada imposible para Dios. Si Él promete, lo cumple. Escúchame, hermano. Si Dios promete, lo cumple. ¿Cuánto lo creen? ¿O piensan que la Biblia dice que ninguna de sus palabras escritas por Él dejarán de ser? Cada coma, cada tilde se cumplirá así, reglón tras reglón, al pie de la letra. ¿Está entendiendo usted? ¿O está pensando como el mundo? El mundo dice: no, Dios no es tan poderoso como parece. ¿Y por qué? India, por ejemplo, tiene más de 5,000 dioses. ¿Sabía usted? Entre animales, ratas, vacas, dioses. Los cholos en Perú ponen a Dios Sol, la diosa Luna, al jaguar. Y ellos piensan que pueden hacer a Dios, pero la Biblia dice que Dios hizo al hombre a imagen de Dios. Y Dios no es hombre. No nos confundamos, no pongamos las cosas al revés. No funciona. Porque si tú piensas de esta manera, entonces tu vida va a ser limitada. Dios está buscando hombres con quien trabajar. Dios está buscando hombres que colaboren con Dios. Todos los hombres que yo conozco por la Biblia, como Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Esther, la gente de Dios sabían que Dios no era hombre. Por eso hicieron cosas que ningunos otros hicieron. Lograron cosas que ningunos otros lograron. Porque ellos decían: Dios no es hombre, Él es el Todopoderoso. Pablo en el Nuevo Testamento dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que Dios no es hombre. Mira el que está a tu lado, dile tú: ¿te has enterado que Dios no es hombre? ¿Me oyen, hermanos? Si usted entiende esto, su vida va a cambiar radicalmente. No podrá ser usted el mismo. No se levantará un día de una manera, otro día de otra manera, porque el hombre es cambiante, pero Dios no. Y Dios dijo: vamos a hacerlo como nosotros. O sea, la naturaleza suya tiene que ser semejante a Dios. ¿Cambia usted? ¿Cuántos están por cambiar a su esposa? A ver. Los hombres cambian. Y más de una esposa que quiere rotamar ya a su marido.
que parece que ya no tiene solución. ¿Se imagina usted a Dios pensando, ver aquí, esta mañana aquí en Rotamamos? Parece que ya no está funcionando. Ese motor ya no es para cambiar, es para cambiarlo todo. Pero la Biblia no piensa así de ti. La Biblia dice que Dios te restaura. Él te quiere hacer nuevo. Él no te desecha. Él no cambia. No cambia por tu actitud. No cambia por tu conducta. No cambia por las mentiras que tú dices. No cambia, no cambia. Dios no cambia. Dios cumple sus promesas. Es por eso que podemos lograr muchas cosas, porque Dios no cambia. Si fuese por nosotros, ¿dónde estaríamos? Pero qué bueno que tenemos a Dios. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Porque no cambia. Dios no cambia. Números capítulo 23, versículos 19 y 20. Vayamos ahí, por favor. Dios no es hombre para que mienta. O sea, Dios no es mentiroso. O sea, Dios cumple su palabra. Dios cumple su promesa. El Salmo 34, verso 7 dice que Él concederá las peticiones de tu corazón. Él va a concederlo, tarde o temprano. Mi esposa dijo, si no es hoy, es mañana. Dios sabe por qué no hoy y Él sabe por qué mañana. Estoy por recibir un nuevo carro. Yo estaba en Palermo estos días y me fui el viernes, el jueves, miércoles, jueves, viernes, sábado llegué a las 5 de la tarde. Me llamaron al teléfono y dijeron, señor Casas, su carro está listo, venga a recogerlo. Ya, le digo, yo llego a las 5 de la tarde. Y me dice, no, al mediodía cierra el sábado. Entonces lo mando a recoger con algo. Estaba desesperado, un carro nuevo, primera, segunda, ya imaginaba. Quería mandar a cualquiera. Entonces yo dije, el domingo vengo con mi tronco móvil. Y me dijo, señor, no, debe venir usted mismo, porque tenemos que explicarle por lo menos como una hora cómo se maneja ese carro, porque esos carros son nuevos. Yo lo quería ya. Mire, así es Dios. A veces nosotros queremos las cosas rápido, pero Dios dice, espérate un momentito, no te conviene, te vas a estrellar. Traes un carro nuevo, pero le metes primero y te vas para atrás. Te vas a estrellar. No nos apuremos. Yo solo te digo una cosa, Dios cumple y hay un tiempo de Dios para cada cosa. No nos apuremos, porque de todas maneras Dios cumple. Si no es hoy, es mañana, pero Dios cumple. Todos los hombres por la Biblia sabían que Dios cumplía y no se desesperaban en el momento difícil. ¿Pasan por momentos difíciles ustedes? ¿Dónde está Dios? Siempre está allí. ¿Dónde está tu problema? No era dónde estaba Dios, era Dios, ¿dónde estás, Adán? Es el hombre que se está inmiscuyendo en planes ajenos, que escapa de Dios por haberse involucrado en cosas que no le convienen. No es que Dios se perdió. ¿Dónde está Dios? Es el hombre que anda perdido en cosas que no debe. Pero Dios tiene su tiempo para cada cosa. Si tú te mantienes en fidelidad con Dios, la bendición de Dios, dice la Biblia, que te va a alcanzar. Tú no tienes necesidad de estar buscando. La bendición de Dios te va a alcanzar. Y lo mismo cuando andas metiéndote en cosas que no debes. El pecado te alcanzará. Así dice la Biblia. ¿Me están oyendo? ¿Y por qué todo eso? Porque Dios no cambia. Su palabra te va a juzgar. Su palabra te va a tomar y no escaparás. Si es para bendecirte, Dios te bendecirá. Y si es que el pecado te va a alcanzar, es para traerte las consecuencias. ¿Por qué consecuencias? ¿Y por qué todo esto? Porque Dios cumple su palabra. ¿Me están entendiendo? Dile de nuevo al que está a tu lado, Dios no es hombre. Tenga en cuenta. Al inicio se estaban vacilando usted. Dios no es hombre. Y ahora están más serios. Dios no es hombre. Es que Dios no es hombre. Si usted entiende esto, su vida cambia, haría las cosas mejor.
sería mejor padre, sería mejor madre, sería mejor esposa, sería mejor discípulo. No puede usted vivir de cualquier manera, porque Dios cumple. Él dijo que te bendeciría. Y si usted vive de cualquier manera, el pecado también te va a alcanzar, porque está escrito: su pecado le alcanzará, dice la Biblia. Porque qué aburrido es convertirse a Cristo, venir, sentarse, terminar la hora del culto e irse a su casa. Qué aburrido, es la cosa más aburrida que hay. No tiene sentido, no le veo sentido. ¿Usted cree que Dios le hizo para eso? ¿Dios creó al hombre para eso? No, hay más. Dile que está a tu lado, hay más. Dios tiene, la Biblia dice que los pensamientos de Dios para ti son bien y no mal. Así dice la Escritura. Yo sé los pensamientos que tengo de ti, pensamientos de bien y no de mal. Así dice el Señor. Muy bien, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Hermanos, ¿no hará? Si Dios dijo, ¿no hará? Sí, ¿cómo no va a cumplir su palabra? Si Él dijo, lo hará. ¿Cuánto a más de uno a usted le ha pasado? Le prometieron casarse con usted, señoritas, y al final te casaste con Panchito, porque el que te prometió no cumplió contigo, y le entregaste todo, pensando, Él es, y te defraudó. Pero Dios no cambia. Si Él prometió, dice, si Él promete, no hará. ¿Qué más dice? Habló y no ejecutará, no lo cumplirá. Hermanos, si Dios habló, si Dios lo dijo, se enredó con los dichos de su boca y Él cumple lo que dice. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que Dios nos bendijo? Lo puso al huerto al hombre y le dijo, y lo bendijo Dios. ¿Y usted cree que el hombre no es bendito? ¿Cuántos son benditos aquí? Jesús dijo, benditos de mi Padre. El Señor cumple su promesa. Es un Dios que cumple. Versículo 20 dice: he aquí, he recibido orden de bendecir, y Él dio bendición y no podré revocarla. Aquí hay un profeta que le habían contratado para que maldiga al pueblo de Israel. Y usted lee la historia completa. Dice que este profeta era un profeta que cuando él bendecía a una nación, esta nación era bendita. Cuando bendecía a un hombre, este hombre era bendito. Y cuando maldecía, la maldición llegaba a esa nación o a esa persona. Así que lo pagaron a este hombre. Dice que su palabra, la palabra profética que salía de su boca, era como si Dios estuviese hablando. Qué tremendo, lea la historia. Y habían pagado a este hombre para maldecir al pueblo de Israel. Pero lo que Dios bendijo, dice él, yo no lo puedo cambiar. Si Él bendice, no será bendito. Dios cumple su palabra. Dios es un Dios de bendición. Génesis capítulo 1, versículo 27 y versículo 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo. Mire lo que dice Dios. Y los bendijo y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven en la tierra. No hay tal cosa como que el hombre puede hacerse dioses y colgárselos. Se cuelgan una cruz. Ya tengo a Jesucristo conmigo todo el tiempo. Se lo llevan ahí, dice, de plata, de oro, de cualquier material. No es que el hombre crea a Dios, es que Dios creó al hombre. ¿Me oyó? No es que cuando usted hace algo, escúcheme bien esto porque esto lo va a impactar. No es que cuando usted hace algo va a afectar a Dios. Usted, me voy a portar bien, entonces voy a afectar a Dios. No, a Dios no le afecta si usted se porta bien o si usted se porta mal. Él sigue siendo Dios. ¿Me oye? No lo mueve para nada.
O de repente dice usted, voy a poner indiferente. ¿Se ha puesto indiferente alguna vez? Para que vea, para que se dé cuenta que estoy diferente. Ni te vea. Y Dios no entra en pánico cuando usted se pone así. ¿Me está oyendo? Porque Él nos hizo a nosotros y no nosotros a Él. No es que porque usted se porta mal y comienza a hacer su rabieta, entonces usted pone nervioso a Dios. No. Para nada. Absolutamente para nada. Dios no tiene necesidad que usted haga algo para que Él se sienta mejor. No es que hoy día se levantó sin humor y hoy día no te alabo, ¿no? ¿Le ha tocado alguna vez venir así? Hoy no, hoy estoy indiferente. Estoy peleado con ese que me está mirando al frente. Hoy no alabo. No lo mueve ni un pelo a Dios. Pero yo, porque Dios no es hombre. No es que tú haces a resentir a Dios. Hoy día no me alabaron. No. No es que Dios se resiente porque usted se pone indiferente con Él. Dios no es hombre, hermanos. A usted le conviene estar bien con Dios, porque Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué andan buscando portarse mal? ¿Qué andan buscando poniéndose indiferentes? ¿Qué andan buscando haciendo pleitos? ¿Qué andan buscando? Si no hacen esto, entonces yo no hago lo otro. A usted le conviene portarse bien. A usted le conviene ponerse en regla para que la mano de Dios esté con usted. A Él no le afecta para nada. ¿Se van dando cuenta? Mírale al que está a tu lado y dile, Dios no es hombre. No sé si se ha dado cuenta. Yo le voy a aconsejar algo. Vaya a casa y estampe una hoja lo más grande que pueda y ponga ahí, Dios no es hombre. Póngalo delante del televisor. A la hora que lo va a aprender, Dios no es hombre. A la hora que le da hambre y va a la cocina, ponga ahí, abre el refrigerador, Dios no es hombre. Dios no es hombre. Y todos aquellos que saben que Dios no es hombre son capaces de hacer cosas que Dios hace. Son capaces de ser fieles. Son capaces de ser honestos. Son capaces de hacer cosas imposibles, cosas que naturalmente no se pueden hacer, porque Dios no es hombre. Dios es el Dios de lo imposible. Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. ¿Saben? Él tiene todo conocimiento. Esto le hace omnisciente. La Biblia dice que Él da ciencia al entendido. Él es omnipresente. Dile que está a tu lado, omnipresente. ¿Qué es eso? Bueno, Él no está limitado por el tiempo. Él te conoció antes que nacieses. ¿Sabías o no? Cuando fuiste formado en el vientre de tu madre, mis ojos vieron tu embrión. La escritura. Y en tus libros estaba escrito todas aquellas cosas que de mí se decía. Dios conoce, Dios sabe que tú ya fuiste. Él te conoció antes, te conoció hoy y conoció tu futuro. Hoy estás sentado aquí, pero para Dios ya no estás. ¿Sabía eso? Tú estás sentado aquí en el tiempo porque estás en el 2013, creo que 28, ¿verdad? 28 de abril de 2013. Para Dios ya pasaste. Por eso Él se llama el alfa y la omega, el principio y el fin. Él no tiene limitación de tiempo. Dios, hermanos míos, es poderoso. Y si nosotros conocemos este tipo de Dios, vamos a hacer cosas grandes como lo hicieron los hombres del pasado. No reduzcamos a Dios a nuestras imposibilidades. Conocemos mucho de los hombres y conocemos muy poco de Dios. Dejemos de limitar a Dios en nuestra vida. La religión limitó mucho a Dios, pero nosotros no somos religiosos. Amén. Somos creyentes, somos cristianos. Que quede claro que nosotros no hicimos a Dios, sino que Dios nos hizo a nosotros. Que quede claro que somos la imagen de Dios y que no Dios nuestra imagen. Si para nosotros esto es claro, nuestra vida cambia rotundamente. Miren, veamos una historia donde Jesús estuvo en la tierra, en Juan capítulo 11.
y versículos del 38 en adelante, dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Aquí es la historia de Lázaro, si ustedes recuerdan. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Lázaro había muerto. ¿Saben lo que es hiede? Entró en proceso de putrefacción. O sea, los gusanitos ya comenzaron a comer, ¿verdad? Entonces Lázaro ya estaba siendo hiede. ¿Cuántos días? 4. ¿Cómo solían sepultar a sus muertos en ese entonces? No es como ahora, ¿verdad? Ahora ustedes se lo bañan, ¿no? Lo ponen ropa nueva, entonces le cosen luego, después de haberle hecho todo el autopsia, todo eso, ¿verdad? Le cosen y bueno, ahí se va, en un cajón. Pero en ese tiempo no era así. En ese tiempo lo enrollaban como una momia. Aparte le ponían un sudario por la cabeza. Así que cuando Lázaro estaba allí, estaba bien envuelto, 4 días y pudriéndose. Y Marta le dice: no, pues Señor, ¿cómo se te ocurre? Ya tiene 4 días. Huele, hiede. ¿Y Jesús venía para qué? Para levantarlo. Pero Marta no podía creer, porque son 4 días. Pedirle que está a tu lado, 4 días de muerto. No tiene lógica que tú vengas a decirme que se va a levantar. Parece que Marta no sabía que Dios no es hombre, que Dios no tiene límites, que no hay nada imposible para Dios. Y luego dice: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermano, la gloria de Dios es maravillosa. Si nosotros podemos creer a Dios, las cosas que son imposibles para nosotros se hacen posibles. Marta no podía creerlo. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía siempre que me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¿Qué dijo? ¿Cómo le dijo? ¿Y qué hizo Lázaro? Imagina usted, hermano, toda la gente estaba mirando ahí, Marta ahí en el medio, la piedra, porque era una piedra así gigantesca. Todos esperaban, bueno, si resucita, por si acaso. Estaba 4 días, pues. Y Jesús: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro escuchó. ¿Ustedes se imaginan la historia? Eso pasó. Claro, algunos piensan: Lázaro vino todo campante. Sí, Jesús. No, estaba envuelto. Dile que está a tu lado, estaba envuelto. ¿Y cómo tenía que ser? ¿Cómo hace una momia para caminar? Y no veía porque estaba tapado. Y de repente, ¡pum! Y hasta que encontró la salida. ¿Usted se imagina eso? Lo imposible es posible, porque Dios no es hombre. Sí se puede hacer. Luego dice, versículo 43: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Sabe? Nuestra imposibilidad, nuestra falta de fe limita a Dios. Y a veces nos ponemos delante y decimos: no, no se puede. Ya este matrimonio no tiene solución. Mi marido no cambia con nada. No se puede. Mi mujer, me equivoqué, no era. Y nos ponemos delante de Dios con nuestra incredulidad. Pero nosotros podemos creerle a Dios
con todo nuestro corazón. Porque si nosotros le creemos, lo que es imposible se hace posible. ¿Cuánto le creen al Señor? ¿Se podrá hacer estas cosas? ¿Sí? Dice versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que había hecho Jesús, creyeron en él. ¿Sabe por qué hay tanta incredulidad? Es que a veces no somos capaces de creer que Dios puede hacer lo imposible. Te cuentan, no, hay un endemoniado. Y usted dice, ¿dónde? ¿Dónde? Y la Biblia dice que nosotros echaremos fuera demonios en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo cree? ¿Usted cree eso, hermano? En serio, mírale de verdad. ¿Tú crees eso de verdad? ¿Y por qué apagas tu luz de noche cuando y te asustas y vuelves a prenderlo? La Escritura dice que los demonios tiemblan y nos conocen. Así dice la Escritura. La Biblia dice que cuando los hombres de Dios echaban fuera a los demonios, unos hombres querían imitar lo mismo. Ellos pensaron, qué fácil. Y el demonio le dijo, bueno, yo lo conozco a Pedro, Juan también lo conozco, pero ¿tú quién eres? ¿Saben? Pedro y Juan conocían a Dios, sabían que Dios no es hombre. Pero el que no conoce a Dios no va a poder hacer cosas imposibles. Sí, la historia es un poco así, como que pareciese que no tiene mucho sentido. Pero dice que ellos dijeron, bueno, aquí se puede ganar mucho dinero, echemos fuera demonios. Lo mismo que hace Pedro, lo mismo que hace Juan. Y se fueron a la casa donde estaba un endemoniado, porque endemoniados hay bastante, ¿verdad? ¿Sí? A todos lados donde usted va encuentra endemoniados, ¿no? Le preguntas a la hermana, mi esposo es peor que el demonio, dicen. Donde vas hay demonios. Se encerraron y le echaron llave. Eso cuenta la historia. Y le dijeron, te ordeno en el nombre del Jesús que predica Pedro y Juan, sal fuera. Y el demonio dice, bueno, así la conversación, a Juan lo conozco. Y yo me imagino al demonio con su computer ahí, a Pedro también, pero a ti no te conozco. Ni el diablo lo conocía. Y no fue así, más bien el demonio dice que los pegó, les golpeó, salieron con el ojo morado, los desvistió, después abrió la puerta y los botó afuera. Fue al revés. ¿Y por qué? Es que, hermano, nosotros tenemos que conocer que Dios no es hombre. Cualquier persona que no tiene a Dios como Dios y piensa que es un Dios limitado y piensa que no puede hacer grandes cosas, no va a lograr hacerlo. No va a salir nadie. Pero la Biblia dice que Dios no es hombre. En el libro de los Hechos, Pablo cuenta la historia de cómo él podía hacer la obra del Señor y hacer la obra misionera, viajar por muchos lugares, porque Dios lo sostenía. Y había una cosa que Pablo sabía: Dios no es hombre, Dios es un Dios que cumple. Dice el versículo 8 de Hechos 14, dice: a cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Ellos pensaban que Pablo era un dios. Y a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo le llamaban Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. El verso 13 dice: y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba al frente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros.
O sea, lo que ellos estaban diciendo, bueno, esto sucedió, pero fue el poder de Dios. O sea, fue Dios. ¿Y por qué sucedían estas cosas? Porque ellos sabían que Dios no era hombre. Ellos querían ofrecerle sacrificio a Pablo y a Bernabé. Versículo 16 dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. O sea, tiempo pasado. Está recontando la historia del Señor. La gente hacía lo que quería, dice, en los tiempos pasados. Verso 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, diciendo estas cosas, difícilmente lograrán impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, y pensando que estaba muerto. Verso 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Pablo acababa de hacer un milagro. Dios estaba con él. Dice que este hombre era cojo de nacimiento, nunca había caminado. Estaba imposibilitado de los pies. Y cuando este milagro ocurrió por el poder de Dios, pues Pablo sabía quién era Dios. Ellos quisieron ofrecerle sacrificio. Ellos se rasgaron las ropas y le dijeron, no somos hombres como vosotros. Es Dios que un tiempo pasado dejó que ustedes vivieran como quieran. Y comenzó a evangelizarle, pero ellos no pudieron persuadirse de que era Dios. Igual querían ofrecerle sacrificio. De repente vinieron unos judíos y comenzaron a hablar mal de Pablo y de Bernabé. Y los hombres se juntaron y lo apedrearon. ¿Saben lo que es eso? ¿Alguna vez le cayó una piedra a usted? En ese tiempo acostumbraban a apedrear a las mujeres cuando los hallaban en pecado. Cuando una mujer se hallaba en pecado de adulterio, dice que el pueblo la apedreaba. Apedrearon a Pablo. Quisieron lapidarlo con piedras. Dice que los discípulos lo rodearon, eso cuenta la historia, y de repente Pablo se levantó. Yo no sé cómo fue eso. Literalmente Pablo había muerto, pero él se levantó. Y al levantarse, dice que nuevamente volvió a ingresar a la ciudad. ¿Qué hacía que Pablo, a pesar de todo lo que le pasaba, a pesar de la oposición, a pesar del dolor, del sufrimiento, continuase trabajando? Pablo conocía a Dios. Pablo decía, Dios no es hombre. Así como Pablo Abraham decía, Dios no es hombre. Y él quiso sacrificar a su hijo porque Dios le dijo, entrégame a tu hijo. Y Abraham lo hizo porque Abraham sabía que Dios no es hombre. Y Moisés también le creyó a Dios. Y Moisés lo hizo porque Moisés sabía que Dios no es hombre. Y David también le creyó al Señor. No era fácil confrontar a un gigante. Dice que este gigante, ustedes conocen la historia de Israel, este gigante estaba dando voces contra Dios y estaba maldiciendo a Dios. Y de repente David vino para ver cómo estaban sus hermanos en la guerra y le traía queso, su pan. Y de repente escuchó que este hombre maldecía a Dios y dijo, ¿quién es este hombre? Ellos le dijeron, calladito, porque todos tenían miedo, estaban temblando. Nadie era capaz de hacerle frente, nadie era capaz de confrontarlo, porque todos pensaban que Dios no era capaz de hacerlo. Pero David dijo algo que impresionó a todos. Dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso para hacerle frente a los escuadrones del Dios de Israel? David sabía quién era Dios. Todos los demás temblaban. El rey temblaba, Saúl. Los escuadrones temblaban. Los hermanos de David le dijeron, ¿por qué vienes para acá, muchachos? Te van a matar. Cuando el mismo David fue al rey, le trataron de poner miedo. Le dijeron, pero ¿cómo vas a pelear con él? No sé si alguna vez te metieron temor.
¿Cómo vas a comprarte una casa? Con la justa estás trabajando 2 horas. ¿Le pusieron temor alguna vez? Mas si tú eres de Lema, ¿cómo vas a ir a hacer eso? En tu familia nunca nadie tuvo carro, ¿cómo vas a comprar carro? ¿Alguna vez le pusieron temor? Tú no lo vas a lograr. Eso le dijeron a David. Él es un guerrero de su juventud. ¿Te has dado cuenta de su tamaño? Él le dijo, no, yo voy a hacerle frente. Bueno, por lo menos ponte mi armadura, dijo el rey. Y trató de meterse y no podía ni caminar. Él dijo, Dios me va a entregar su cabeza. Voy a dar su carne a las aves del cielo. Miren, David sabía quién era Dios. Solo la gente que sabe quién es Dios puede lograr todas las promesas, todo lo que Dios le prometió, todo lo que es imposible. ¿Usted se imagina ese confrontamiento? Con una onda, él agarró. Y mientras el gigante le seguía atemorizando, le decía, un perro viene. El diablo muchas veces te va a decir que tú no tienes ni siquiera la imagen de Dios. Te va a ver como un perro. No le creas. Tú eres la imagen de Dios. Algunos se han reducido a cucarachas. Ay, pastor, yo no quiero ni entrar a mi casa. La puerta rechina. Échale aceite. Cuando entra a mi casa se siente un ambiente. Hermano, bote ese ambiente feo. Quite todo lo malo. Usted no tiene por qué tener miedo. ¿Sabe que Dios está con usted? Él dijo, yo nunca lo dejaré. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando David le hizo frente, agarró su onda. Miren, agarró su onda. ¡Pla! Le dio en el mismo centro. Cayó. Fue corriendo, le quitó la espada y le quitó la cabeza. Levantando la cabeza le enseñó a los filisteos. Le dijo, lo mismo voy a hacer con ustedes. Ellos se fueron. Patita, ¿para qué te quiero? Corriendo. Por eso la Biblia dice que echaremos fuera demonios. Nosotros tenemos un Dios poderoso. ¿Cuántos lo creen? Un Dios poderoso. Pablo por eso decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos lo creen? ¿Cómo es Dios para ti? ¿Tienes un Dios poderoso? David dijo, he sido joven y he envejecido, pero en toda mi vida no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Porque Dios cumple sus promesas. ¿Saben? Dios cumple sus promesas. Dejemos de imitar a Dios. Dejemos de comportarnos de una manera incorrecta, porque eso hace que nosotros pensemos que Dios es de la misma manera. Debemos poner en nuestra vida integridad. Debemos poner en nuestra vida obediencia. Tenemos de poner en nuestra vida fidelidad. Todas estas cosas que te acompañan es la característica que Dios tiene. Y esa característica Dios ha puesto en ti. Haciendo todo esto, como ustedes saben, Pedro dice, no estarán ociosos ni sin fruto. Y Dios va a hacer que alcancemos todas las promesas que Él nos ha dado. Leamos por favor por un momento a Filipenses capítulo 4 versículos del 10 en adelante. Dice Pablo, en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de la cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No digo porque tenga escasez, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, hicisteis bien en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues
Aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mire, Pablo les enseñaba a ellos cuál es la manera de ser fructificados en su vida. Y al final les dice, mi Dios, el verso 19, mi Dios. Pablo sabía quién era Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Hermanos, no es conforme a nuestra riqueza, sino conforme a sus riquezas en gloria. Pero todo esto tiene que ver con un proceso. Estos hombres se comportaban fielmente, apoyando el ministerio de Pablo. Y al final, ¿cuántos saben que Dios proveerá todas las cosas? ¿Cómo dice Pablo, el verso 19? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Diga todo. Todo lo que me falte. ¿Usted lo cree? ¿Sí? ¿Cómo funciona esto, hermanos? ¿Qué dice Pablo? Ellos tenían toda una historia de fidelidad. ¿Cuántos saben que vale la pena ser fiel? Pocos saben que vale la pena ser fiel. ¿Cuántos saben que vale la pena ser fiel? Pablo cuenta que esta gente se mantuvo fiel todo el tiempo, en el tiempo que él predicaba el evangelio. Sostenían su ministerio. Y el resultado, dice Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte. ¿Tienen alguna necesidad ustedes? Dios, que no miente, dice que Él suplirá todo. Todo. Diga todo. Diga casa, carro. ¿Está creyéndolo? ¿Sabe quién es su Dios? Marido. Sí, escuche. Un buen esposo te va a dar el Señor. Esposa. Todo eso es todo. Hijos. Dinero. Salud. No salud de tomar, ¿no? Salud. Un cuerpo sano. Pero esto, ¿cómo viene? ¿Cómo llega? Con una vida de fidelidad. Pablo dice, les habla a la gente que ha estado todo el tiempo firme, porque Dios es un Dios firme. Hermano, a la gente que es siempre constante, las personas que están firmes en el Señor, le creen y todo el tiempo son serviciales y todo el tiempo le creen y se mantienen fiel. Pablo dice, mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus promesas en gloria. Este es el plan. Porque la Escritura dice, no os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. ¿Cierto? ¿Cómo se está comportando usted? No sé si se ha hecho una evaluación. ¿Cómo se comporta? Como esposo. Vamos a empezar con los esposos. ¿Cuántos esposos hay acá? Ahí está. ¿Cómo se comporta como esposo? Manténgase fiel, hombre. Conviene. Sea fiel. Sea honesto. Sea íntegro. ¿Hay una falta de hombría en la vida? Seamos íntegros los varones. Mantengámonos fiel. ¿Y las mujeres? ¿Las esposas? ¿Hay esposas? ¿Sí? Sean íntegras en la casa con el esposo. ¿Hijos hay? Íntegros. Ellos son integrales. Solo comen integral, ¿verdad? No quieren engordar. Íntegros. Sean fieles. Hermano, eso trae un resultado. ¿Usted qué cosa piensa? ¿Podemos vivir de cualquier manera y luego esperar el resultado? No. Es todo un tiempo de fidelidad en el Señor, de integridad. Son cosas que tienen que haber en nuestra vida. Hijos, ¿cómo nos comportamos? Siervos de Dios. Si usted piensa que la vida de creyente, escúcheme bien, si usted piensa que la vida de creyente es venir cada domingo, luego regresar a su casa, luego invitarse a comer, todo eso está bien. Pero usted piensa que esa es la vida, se equivocó. No es todo eso.
nos damos cuenta que en primer lugar, la orden que Dios nos dio es predicar las buenas noticias por todas las naciones. Y si estamos trabajando en eso, estamos haciendo bien, porque Dios va a proveer, va a hacer que nada nos falte. Pero qué aburrido sería la vida de solo venir a la iglesia cada domingo, ¿no es cierto? Y escuchar al pastor, al mismo pastor todas las veces, y luego irme y no pasar nada con usted. Tiene que haber un cambio en usted. ¿No se ha cansado de prometer? Muchas veces sí, a veces el Señor le toca, ¿verdad? Le toca, prometo, esta vez sí. Y usted llora con lágrimas de cocodrilo y todo lo demás, y sigue igual. Qué aburrido. No se va para ninguna parte. Sus hijos crecen y siguen igual. Qué aburrido. Algunos se levantan como que sacan y salen y van y avanzan. Pero esto es para todos. Dile que está a tu lado, es para todos. Para todos. Todos podemos. Él habilitó su fuerza en nuestro corazón para todos. Todos estamos con esa semilla de grandeza que Dios puso en nuestro corazón. ¿Cuántos lo creen? Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Hubo un hombre en el antiguo pacto que se llamó Nehemías. Aquí termino. Dice que el pueblo y los muros de Israel habían sido quemados y estaban reducidos a ceniza. Y este hombre tenía en su corazón celo por Dios y quería luchar por eso y quería reconstruir los muros. A veces nuestra vida se ha reducido a cenizas, parece que ya no hay solución. No sé si usted alguna vez ha visto un carro incendiado, ¿sí? Los mecánicos no pueden solucionar ese motor quemado. La carrocería, la lata quemada, no se puede trabajar, ya no se puede trabajar. No se puede volver a pintar. La lata quemada no vale para nada. Dice que los muros se habían reducido a cenizas. Las piedras que componían el muro se habían quemado. Y él tenía celo en su corazón por Dios, porque Nehemías conocía a Dios. Y este hombre fue y comenzó a reconstruir los muros. Pero vinieron los enemigos y le dijeron: ustedes no son capaces de hacer eso, y quisieron atemorizarlos. Pero Nehemías conocía en su corazón quién era Dios. Y se agrupó con la gente. Y les animó y fueron y comenzaron a construir los muros. Y de repente vinieron y le dijeron: pero esos muros no van a soportar. Una zorra se va a subir por el muro y los muros se van a caer. Así le dijeron. Los atemorizaron. Y vino Nehemías, le dijo: no tengan temor de ellos. El Dios nuestro peleará por nosotros. A veces pensamos nosotros que los problemas que tenemos son tan fuertes que ya no hay solución. Llegamos a pensar en nuestras limitaciones como hombres, que para nosotros ya no hay más oportunidad. Pero si nosotros le creemos a Dios, vamos a darnos cuenta que un milagro puede ocurrir, porque Dios es capaz de hacer milagros. Todos saben la historia, los muros se reconstruyeron. Eso que era imposible se hizo posible. ¿Cuántos le pueden creer a Dios? ¿Cuántos creen a Dios por su hogar, por su casa? Nehemías le dijo: peleen por sus esposas, peleen por sus hijos, peleen por sus amigos, peleen por su pueblo, peleen por sus casas, peleen, no se detengan. Este hombre le animaba todo el tiempo: no se detengan. El momento que nosotros somos fracasados es el momento que nos detenemos. No es cuál es el problema o hasta dónde has caído, es que tienes que levantarte de allí y seguir luchando. Tenemos un Dios todopoderoso.
tenemos un Dios de imposibles. Si tienes algún tipo de enfermedad en tu cuerpo, lucha por eso. No te detengas, pelea, reclámalo, es para ti. Tú no puedes convivir con un fracaso económico toda tu vida. Reclama, lucha por eso. Tú lo puedes lograr. Dios está contigo. Si Dios ha puesto sueños en tu corazón, sueños de grandeza, lucha por eso. Lucha. Tú lo vas a alcanzar. Lucha por ser honesto, lucha por ser fiel, y Dios te va a ayudar. Vamos a orar, vamos a levantar nuestras manos a Él.